Hola, bienvenidos, bienvenidas. Soy Roxana Río. Gracias una vez más por acompañarnos en sintonía con tu presencia. La vida constantemente nos envía señales que pocos saben escuchar. En un pasado programa, Alfredo Colovati nos contó su historia, quien como ingeniero al dirigirse a su trabajo tuvo un accidente automovilístico que le hizo despertar a otra realidad, a su verdadera esencia como espíritu, y comenzó a recibir mensajes, señales que él fue interpretando, donde se le pedía hacer algo por la unión de los seres humanos en una ola de meditación planetaria. Esto nos los contó en un programa pasado, que les pido que, si no lo han visto, que lo vean, porque la historia es preciosa. Hay una lista de reproducción aquí en este canal, Alfredo Colovati, ahí van a ver su video. Y bueno, nos encontramos ahora en este punto, y de eso hablaremos hoy con nuestro querido invitado, Alfredo Colovati, que viene de que está en Chile. Bienvenido, Alfredo. Gracias por estar aquí una vez más. Hola Roxana, gracias por invitarme a tu casa. Gracias a todos los que nos acompañaron la otra vez y los que se suman ahora y los que se van a sumar en un futuro, ¿no? Sí, Ojalá que esta historia les ayude a armar sus propios sentidos. sí, sí, seguro que sí. Alfredo, bueno, retomando un poquito lo que nos platicaste la otra vez de tu experiencia cuando ibas a la obra a trabajar, tuviste este accidente automovilístico y empiezas a ver señales, a interpretarlas más bien, pero me quedó la duda, ¿tú empiezas a interpretar esas señales a partir de tu accidente porque te comenzaron a llegar, o ya desde antes de tu accidente tú ya recibías y vivías este tipo de cosas? No, bueno, había tenido alguna experiencia más de pequeño, ¿no? Eh, Me recuerdo que una vez de pequeño desperté en mi habitación flotando en una esquina mientras había una persona mirando mi cuerpo dormido. Y eso me aterrorizó durante 6 meses que estuve debajo de las sábanas, me acuerdo. Y también había tenido experiencias a los 15 años, ¿ya? Con otros compañeros, estábamos en el colegio y tuvimos una experiencia con una nave que fueron 15 minutos que lo tuvimos delante y eso me redirigió la vida, ¿no? Me impactó sobremanera y sentí un impulso tremendo de ir en esa dirección. Yo creo que esa experiencia me dejó buscando siempre. Y ahí comenzó un camino como tantos caminos que muchas personas han recorrido, ¿no? Pero no es que yo haya tenido ni visiones, ni experiencia auditiva, ni ninguna cosa antes. Pero sí tenía la sensación interna en mi vida que tenía que hacer algo, ¿no? Como que me sentía llamado a algo espiritual. Siempre tuve un impulso hacia algo interior, ¿no? Eh, y en un momento determinado, como tú comentaste, trabajaba de ingeniero y tuve este accidente que casi morí, ¿ya? Que no me voy a detener mucho, lo relaté en el episodio anterior. Pero eso me remeció tanto, Roxana, porque dije, aquí podría haberme muerto. ¿Y qué hice de mi vida? Entonces sentía que algo mío estaba extraviado y hice una cosa radical que conté la otra vez, ¿no? En que expuse mi vida y dije, si yo no cumplo con una transformación, que en ese momento ofrecía dejar el cigarrillo que fumaba, dije, quítenme la vida. Pero si yo me pongo así radical, exijo que ustedes se pongan radical conmigo. Mm. Y eso marcó una apertura que sucedió, una experiencia mística que conté la otra vez con el Maestro Jesús, ¿no? Y bueno, ese es mi antes y después en la vida, ¿no? Sí. Eh, Porque todo, yo he visto, Roxana, que es como
un libreto increíble. Me parece un libreto de ciencia ficción. Claro. Y a posteriori se van entendiendo cómo están engarzadas las escenas, no a priori. Es como uno va viendo una cosa, pero ni siquiera la termina de comprender tan profundo. Pero, sin embargo, hay sentidos que se escapan. Y ahora comienzan a tomar sentido cosas que viví en ese tiempo y que no las alcanzaba a comprender, ¿no? De hecho, voy a contar algo que no lo he contado nunca, ¿no? Y tú eres como mi confesora, por eso siempre me hace contar toda la historia. Qué lindo, muchas gracias por la confianza. Sí, Gracias. también estás muy conectada con María Elena Sarmiento, que yo amo mucho, que tiene el libro El Retorno de Cristo, la obra de Cristo, ¿no? Porque yo me encontré al escucharla en YouTube a ella durante la pandemia, con experiencias que me recordaban cosas que yo había vivido, y además la encontré con el coraje de decirlo todo, y yo estaba escondido detrás de mi propio mundo, de mi propio intento de tener lugar en la vida, de ser visto como normal, porque las historias marcan también, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, de niño viví en Italia, de los 6 a los 10 años, mis padres son italianos. Entonces, siempre era un poquito el niño extraño de otro mundo. Entonces, tenía una sensibilidad de no ser raro, de pertenecer. Entonces, todo el mundo interno pasó también a tener un sentido personal para mí, hasta que vi a María Elena. Y María Elena me hizo ir encontrando el coraje. Bueno, toda esta historia se comienza a abrir después, de que las cosas que me habían pasado no eran solo para mí, sino que tenían un sentido de lo colectivo. Si no, nunca me hubiera atrevido a hablar. Pero de lo que estamos movilizados hoy día es una historia que parte con esos tiempos en que apareció esa experiencia mística y que duró en plena expansión varios meses. Y de pronto estaba Roxana en una meditación en mi casa. Yo tenía esta experiencia y de repente suena el teléfono y me llama una persona y me dice: tú hablas con tal persona, tú no me conoces, pero te estoy llamando para invitarte al norte de Chile, en un lugar que se llama El Elqui, a un encuentro con una nave de la Misión de Jesús. Y cuando me dice eso, yo encontré un poquito loca la persona, ¿no? Porque siempre he tenido, gracias a Dios, un criterio de realidad ahí. Y de pronto Roxana empezó a ver con los ojos una lluvia dorada que comienza a descender. Y ella al otro lado del teléfono me dice: ¿ves la lluvia dorada que está descendiendo? Y yo ahí, ¿no? Yo dije: voy, lo que sea, voy, ¿no? Y yo en esa época era ingeniero civil y yo administraba un contrato muy importante, la construcción de un embalse. Lo financiaba el Banco Interamericano de Desarrollo, y resultó que la licitación internacional era en esa época y no tenía manera de ir. Pero sin embargo, mi corazón había dicho: ¿y me vas a creer que sucedió un problema con el Banco Interamericano de Desarrollo? Tuvo que suspender la licitación y se produjeron una ventana de 2 semanas y yo fui. Esas cosas que solo las puede mover otra dimensión. Sí. Y fuimos, llegamos de noche y éramos 3.
y teníamos que encontrar, era al final, no había caminos donde uno llegaba, era un cajón así de montaña a un lado, y había un río entre medio. Y una persona que iba con nosotros se devolvió a preguntar a unas casas más atrás algo de que estábamos buscando un círculo de piedra. Y yo estaba con esta amiga que acababa de conocer, y de repente frente a nosotros, entre el río y la montaña, pasó así como un microsegundo un tubo celeste, ¿no? Y yo le dije, ¿tú lo viste? Sí, lo vi. Y nos quedamos mirando hacia el fondo del cajón, y de pronto empieza una luz donde no había camino, no había nada, como cuando vas en la carretera y viene un auto en contra y de repente dejas de ver la luz porque dobla, etc. Y así como que venía avanzando y de repente, Roxana, el cerro frente a nosotros se enciende, ¡fa!, con la forma de una nave en luz sobre el cerro, con las ventanitas, con todo. Y esto estaba encima de nosotros, no se veía, solo veíamos la proyección de luz. Y yo me acuerdo que yo caí de rodillas con la boca abierta, desencajada. Y me emociona recordarlo, ¿no? Y entonces veo a esta amiga y de pronto comencé a tener como una visión doble, que nunca había visto así. Era como si viera el cuerpo, pero como si hubiera un doble energético. Y veo como su doble energético como ascender un poquito. Y de repente tuve la sensación yo de estar como ascendiendo. Y ahí se cortó y desapareció la luz. Eso marcó un antes y después. Ahí comencé a tener percepciones y ver otra forma de energía que nunca me había pasado. Y algo que quedó al servicio mío de mi trabajo terapéutico y que ha tenido un sentido, que yo lo sentía para mí. Pero que esto era algo mucho más grande, ¿no? Y la historia continuó, y en un momento, cuando te comenté en la reunión pasada que tuve la experiencia mística esta, que duró un tiempo, como 4 meses aproximadamente, y que me hacía ir para un lugar, para otro, y pasaba algo. Pero no era algo solo que vivía yo, sino que vivíamos con otros. Entonces había una realidad compartida, ¿eh?, para comprender que no estaba alucinando, ¿eh? Igual que esta experiencia la tuve con la otra persona, no era yo solo. Y entonces era un día. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque quiero ir hacia un punto que tiene que ver con hacia dónde siento que estamos yendo, colectivamente, ¿eh? No es por contar experiencias propias, es por introducir un movimiento como para mí ha tenido sentido, ¿no? Porque hay tantas formas personales, como ríos que llegan al mar desde diferentes lugares, y cada río tiene su propia historia, ¿no? Entonces, lo que quiero compartir es la historia de este río, ¿eh? Tú eres río también. Sí. Este río y el tuyo. Entonces, tenía que ir en esta experiencia, iba manejando en el auto, y de pronto estaba pensando dónde ir a comprar algo para almorzar, ¿eh? Y escuché que fuera a un lugar. Y me asusté tanto cuando escuché eso, Roxana, porque hasta ese momento era todo tan compartido, tan objetivo, tan real, que no tenía dudas sobre la experiencia. Pero en ese momento me pregunté, hay mujeres que se le mueren a los hijos, hay tragedias tremendas que ruegan al cielo y el cielo no responde. Y a mí esto me está diciendo dónde comprar algo. Y entonces me asusté tanto que dije, Dios mío,
estaré con algún trastorno, me asusté. Y ahí, Y tú eres psicólogo, Alfredo, también hay que mencionar eso, ¿no? Tú sí, además de sí, pero psicólogo. todavía no era, ¿ah? Ah, todavía Todavía no no era, eras. Ajá, no ok. era, ¿ah? Era ingeniero en esa época. Ah, ok. Y entonces, y ahí escuché por última vez su voz, ¿ah? Y dijo, me parece increíble estarlo diciendo en cámara esto, ¿no? Pero dijo, cuando tú te diriges a Él, y Él era Él con mayúscula, para mí era Jesús, ¿no? Te diriges a mí manifestado. Y yo, y cuando dijo yo, Roxana, sentí que era yo. Dijo, soy el inmanifestado. Y en ese momento estacioné, me puse a llorar y entendí que todos éramos lo mismo, todos éramos Cristo, todos éramos esa presencia que Él la manifiesta y se vuelve camino para todos nosotros. Es como es el gran río que lleva al mar. Y entonces eso para mí fue impactante, porque yo hasta ese momento y hasta antes de ir a esa experiencia con la nave, la experiencia para mí eran de una ingenuidad infantil, muy de niño, era como casi rogándole a Dios, así como de un niño a un grande, ¿ah? Eh, y con rasgos de religiones, ¿ah? Aunque no era religioso, pero con una mirada así, y de repente esto me rompía todas las miradas. Entendía que este era un proyecto colectivo, cosmológico, en que todos éramos lo mismo y que el viaje de cada uno es el desafío en manifestar a Cristo en la vida, en manifestar esa realidad extraordinaria que la realizamos todos juntos. Es como esa red que tú tienes detrás de tu imagen, que es una red de relaciones, de triángulos, de cuadraditos. Es como una multirealidad que vamos construyendo. Y tiempo después tuve un sueño en que algo conté, parece, la otra vez, que fue un sueño en Año Nuevo y que soñé que se estaba construyendo un arcángel. Y yo era un pedacito de un dedo, ¿eh? Y que el arcángel éramos todos nosotros juntos, ¿no? Y entonces, y me pregunté por qué tuve ese sueño en un Año Nuevo. Y entonces, después me di cuenta que justamente en el Año Nuevo son muchas mentes que enfocan, independiente de los contenidos, enfocan en una misma dirección, en un mismo objeto. Entonces, ahí fui entendiendo que cuando muchos se reúnen en una dirección, se forma una cosa muy grande. Una energía, ¿no? Ajá. Fíjate que me encontré después de la meditación planetaria que tuvimos la otra vez, me encontré con un relato de un físico extraordinario, ¿eh? Se llama Peter Russell, ¿eh? Y él menciona los saltos extraordinarios en la complejidad para construir una realidad mayor, ¿eh? Entonces dice, se necesitan 10.000 millones de átomos para producir una molécula. Se necesitan 10.000 millones de moléculas para producir una célula. Se necesitan 10.000 millones de células para producir un organismo vivo.
¡Wow! Qué belleza. Y estamos acercándonos. ¿Cuántos somos en la Tierra en este momento? Somos 8.600 millones. Ahí me puse a preguntar en Google, ¿cuándo vamos a ser 10.000 millones? Y parece que en el 2100 hay una proyección de que seríamos 10.000 millones. Es como en el 2100, en los alrededores, es como que alcanzaríamos el salto, como los átomos a una molécula, como la molécula a una célula, como la célula a un organismo vivo, como un organismo vivo a un superorganismo donde estamos todos unidos, ¿no? ¿Y cuántos fuimos en la primera ola de meditación planetaria? Roxana, fuimos 10.000 personas. Lo encontré asombroso, asombroso. Es como si fuera un arquetipo de un salto evolutivo. Es como si estuviéramos siendo llamados hacia algo más grande, ¿no? Como potencialidad, como posibilidad. Pero eso no significa que algo esté asegurado. Yo te comentaba la otra vez que en esa época me han tocado ver muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que me tocó en el sur de Chile es tener una visión y solo eso sería para que hiciéramos un programa completo, que es la desaparición de una civilización que fue la Lemuria. ¿Eh? Y vi cómo sucedió todo. Y ellos tenían es difícil explicar en pocas palabras, pero tenían la tecnologización psíquica de un tránsito dimensional, y eso lo convertían en energía disponible para la transformación de la naturaleza. Y entonces vino el extravío de la Lemuria, que se perdió, y cuando en el verano estuve en Chiloé de nuevo, me tocó ver una cosa que nunca había visto en mi vida. Y me tocó ver con otra persona, estaba una nave nodriza de kilómetros de longitud, Roxana, kilómetros, moviéndose en el atardecer. Y entonces fue tan impactante y yo estaba feliz, era como una experiencia, solo que después al día siguiente me di cuenta de que ahí me enteré que había estallado la guerra entre Rusia y Ucrania. Y entonces sentí que estábamos nuevamente en un borde donde todo podría desaparecer. Y entonces me vino una melancolía, una tristeza todo el año, Sí. hasta la experiencia del 12 de noviembre del 22, cuando se abrió esta información de esta invitación a esta meditación colectiva. En la vez que anterior nos reunimos, conté cómo se desarrolló toda el hilado de eso, no lo voy a repetir ahora, pero la información continúa. ¿Eh? Es increíble, Roxana, es como yo encuentro que es como si fuera un libreto apasionante, sí, y que te van mostrando por pedacitos. Pues seguramente uno no tiene la capacidad de integrarlo todo, pero además yo encuentro que son tan inteligentes, que el libreto es tan seductor, es tan apasionante, que a mí me tiene enamorado, conmovido. Tengo toda mi vida puesta en esto, ¿no? Porque
entiendo que deben haber muchos otros caminos, pero este es un rezo. Es un rezo en un contexto caótico donde todo podría volver a perderse. Y entonces, a veces justamente los momentos más intensos, más complejos, son lo que a veces nos sacan de la fantasía de que tenemos todo el tiempo para cambiar, que mañana comienzo la dieta, mañana soy buena persona, mañana... Entonces cuando la muerte se te presenta como maestra delante, no cabe hacerse el tonto. Es solo ahora. Es ahora que asumes o no. Entonces, yo me parece que esta invitación es una tremenda esperanza. Y para la primera meditación planetaria, como te comentaba, y gracias por todo el apoyo que has dado con tu canal, con tu persona, logramos ser 10.000 personas. Y esperamos que sea el inicio de una onda expansiva que toque todas las fronteras. Y entonces la información continuó, ¿no? Estaba un día, porque no es solamente lo apasionante que te resumo, en mi propio camino, para poder moverme en esta dirección, ha significado, Roxana, demoler tantas cosas de mi propia vida, de mis propias creencias, de mi propia autoimportancia. Voy a retomar esto, pero una vez, para ilustrar esto, una vez tuve una experiencia en una ruina aymara. Aymara era un pueblo del norte de Chile, ¿no? Y entonces, en esa ruina aymara, tuve una experiencia de siempre toda mi pasión, mi condición de Sagitario Aries, es siempre hacia el cielo, a la expansión, a lo grande. Y ahí tuve la experiencia en esa ruina aymara de ver que lo que ellos hacían, en vez de saltar hacia el cielo, era como entraban en la densidad, en la tierra, en lo más profundo, en la piedra, y de pronto se abre un umbral por abajo y sale al cielo. ¿Y cuál? Me demoré la vida en entender esa visión. Porque, ¿qué están enseñando? Están enseñando que para entrar en el verdadero cielo, que no es un cielo narcisista y petulante y de maestros y gurúes, hay que volverse transparente para atravesar la piedra. Y la piedra somos nosotros mismos, son nuestra propia sombra, nuestra propia autoimportancia, nuestra propia destructividad, que es un eco de la historia humana. ¿Cómo íbamos a ser diferentes que todos? Aquí nos habita lo mismo. Y entonces pareciera que el viaje hacia la verdadera reunión es un viaje donde hay que dejar de ser para ser, donde hay que ser menos para poder encontrarse con algo más grande. Porque mientras más queramos ocupar lugar, mientras más queramos aparecer, es todo más grotesco y más burdo y más... Y entonces los Aymara me enseñaron eso, que es una metáfora que fue creciendo. Bueno, la pandemia fue una maestra para todos nosotros, ¿no? Yo creo que la pandemia fue maestra para
mostrarnos nuestros propios fantasmas. Y entonces es muy bonito porque cuando entra cielo dentro de ti, la expansión hace que te duela la sujeción, hace que te duela la sombra, hace que te duela lo contraído, lo adherido, lo que estás apegado a ser, y que siempre es por miedo, no es por otra cosa. No es que seamos malos, somos seres con traumatismo de vida, de relaciones, de vínculos. Entonces, me di toda esa vuelta para contarte que estaba en mi proceso, que continuaba mi demolición personal, ¿no? Y estaba una mañana, después de la primera ola, ¿no? Y yo sabía que iba a continuar el programa como una serie Fibonacci, como te comentaba la otra vez, que es como una espiral, ¿no? Entonces, sabía la fecha de la primera, pero no tenía idea cómo iba a continuar después, ¿no? Y una serie Fibonacci se abre en una espiral, es como si se distanciaran las fechas, entonces no sabía. Pero por lo menos me quedé callado esperando que fuera otra voz la que lo dijera, ¿no? Tratando de no ponerle de mi racionalidad. Y entonces estaba en la consecución de demoler mi propia piedra. Y una mañana estaba triste por cosas que me habían pasado. Y me enojé con el cielo, ¿no? Dije, ¿cómo me entregas esta responsabilidad si yo ni siquiera me la puedo conmigo mismo? Estaba en eso y no habrán pasado ni 30 segundos, Roxana, y me cambió el estado. ¡Pum! Entré en la expansión del goce de ese otro lugar y me mostraron el programa de toda la secuencia de las meditaciones. Y te quiero mostrar, lamentablemente, como vamos, esto es pura artesanía, entonces vamos pasito a pasito. No hemos logrado, vamos a hacer en un momento un gráfico donde sale todo, pero todavía no lo tenemos, ¿no? Pero te lo muestro ahí, ¿no? Entonces, sabíamos que esa es una serie Fibonacci, ¿no? Ahí. Y entonces sabía que se iba a expandir como una serie Fibonacci, pero no sabía más. Y entonces en ese momento que me cambió esa madrugada el estado interno, me aparece la imagen completa y es eso. Esa es la geometría de todo el programa. Entonces, que empieza... Hoy no lo puedo hacer aquí, soy medio torpe con la cosa. ¿Eso tú lo recibiste en tu mente? ¿Cómo Sí, fue? me lo mostró completo, las fechas. Y entonces me hace entender cómo podría llevarlo a alguien que no tenga el corazón roto. Solo estando adentro del dolor se entiende el dolor. Y entonces pude amar mi propio viaje de demolición. Pude abrazar, porque es el mismo tuyo, es el mismo mío, es el mismo de cada uno de los que está escuchando. Cada uno tiene el corazón roto en algún lugar. Y entonces, ¿qué es esto? Es en este corazón, ahí, ¿no? Hay, por ejemplo, esta de acá abajo va a ser la del 12 de noviembre de este año y termina en el 12 de noviembre del próximo año.
Y entonces es cada meditación es como tejer, hilar el corazón colectivo humano. Es, es, eh, es abrazar nuestra humanidad. Es abrazar ese lugar donde yo soy tú y tú eres yo. Y entonces, si reencontramos esa dimensión donde somos lo mismo, el mismo pulso, el mismo ser, ¿cómo nos vamos a agredir? ¿Cómo nos vamos a violentar? ¿Cómo nos vamos a construir otro tipo de sociedad? ¿Ah? Que no se construya en la solidaridad. Para mí, Esther, Roxana, es un viaje evolutivo. O sea, es como, imagínate, venimos de 13.700 millones de años desde el Big Bang para que se conforme esta historia, ¿no? Entonces, la vida, cuando está sostenida en el aislamiento, es competitiva, es agresiva, es violenta, es defender tu espacio como que el otro te lo va a robar. ¿Ah? Entonces, la violencia y la agresión se vive, y el desamor se vive desde la separación. Y este es un viaje hacia la reunificación. Sí. Es un viaje a traer no es en la cabeza, es en nuestra corporificar ese entendimiento que nos hace iguales, ¿no? Entonces, es un viaje de esperanza. Por eso, yo soy un apasionado, ¿no? Porque lo he visto, he tenido el regalo de ir viendo los subtítulos detrás de esta historia, pero es la historia de todos nosotros. Y entonces, si esta historia resuena en tu corazón, te invito a que seas protagonista, te invito a que la tomes como propia, porque es un llamado a una esperanza donde nos rodea un mundo en que promueve la violencia, la competencia, la destrucción. ¿Cuándo habíamos estado más cerca de una guerra atómica que en este momento? ¿Cuándo? Entonces, si no despertamos esa memoria de que somos lo mismo, ¿de dónde se va a encontrar la medicina para ese mal? Lo que a mí me genera la confianza en esto es que no es una historia construida ni por mí ni por ti, es una historia que viene convocada y llamada desde otro lugar. Sí. Y es de una inteligencia, de una belleza, de una delicadeza que a mí me construye esperanza. Y por eso estoy con toda mi vida puesta en esto, ¿ah? Porque encuentro que es el sentido que se necesita y es ahora, no es mañana, es ahora. Es como, dicen que los chamanes se construyen en experiencia de enfrentarse con la muerte, ¿ah? Y muchas tradiciones han estudiado cómo el encuentro con la posibilidad de la muerte cambia la dirección de las personas y de la vida. Y resultó que durante la pandemia todos nos convertimos en chamanes, porque es como si hubiéramos sido todos convocados a que es ahora o nunca. Y verdaderamente es ahora o nunca. Entonces,
mi invitación es que hagamos que sea ahora. Ujú. Sí. Wow, qué lindo. Recuerdo que en la primera vez nos contaste 3 mensajes cuando tú ibas al camino, me parece que era cuando ibas tú al camino, que escuchaste que te dirigieras a un lugar, fuiste a ese lugar, te encontraste a un niño que te pareció como un ángel, y después de eso tú escuchaste, era el camino que llevaba a un lugar donde estaban haciendo una fiesta al Cristo, y tú escuchaste una voz que te dio 3 mensajes, ¿nos puedes recordar? Sí, claro, cómo no. Tiene que Lo ver con esto que estamos, que Claro. ni que estuviéramos coordinados, porque esto Sí, tiene que sí, ver con lo que estábamos hablando absolutamente. claro, por eso, porque es que Entonces, se hila. exactamente, Ujú. cuando eh, sería lindo que los que no lo han escuchado vean eso, porque está relatada de manera más amplia, pero al encontrar esa escena, eh, escuché una voz que nunca había escuchado. Y entonces, mientras miraba, por ejemplo, el sacerdote que iba a dejar la hostia para los campesinos, los guasos que son la gente del campo que estaban con su mejor traje, acompañando al sacerdote para que en esa tradición lo acompañaban los guasos para que no robaran al sacerdote, ¿no? Entonces eran como los guardias. Y entonces los guasos ahí en ese momento estaban con su mejor traje, como ir a una fiesta, ¿no? Y yo mientras miraba eso, escuché la voz que dijo, para que yo esté presente se necesitan 3 condiciones. Y era tan extraordinario porque era como en las películas, cuando la escena te está mostrando y la voz en off te relata la escena, ¿no? Entonces dice fe, y yo veía todos ellos que estaban con todo su corazón en lo que estaban haciendo, el sacerdote, los guasos, la gente que estaba contemplando la escena, servicio. Y se trataba de que no es para ti, es para todos. Y es ser útil para otro, para el necesitado. Y finalmente la palabra que veía, que escuchaba, era totalidad. Y yo veía que esos guasos, a lo mejor en ese momento estaban con lo mejor de ellos, pero después iban a estar tomando unas horas después, a lo mejor iban a estar ebrios, pero en ese momento eran totales, ¿no? Y esa era la película. Y a mí, Roxana, esa última palabra me quedaba tan grande. Totales. Y yo siempre a medias, ¿no? O sea, a lo mejor soy un poco duro conmigo, yo creo. Todos, tú y ¿Ah? todos. ¿Ah? Entonces, porque evidentemente hacía lo que podía y la historia y lo que iba, y eso mismo, la dificultad me iba abriendo nuevos entendimientos, pero eh, tenía esta cosa que te mencionaba de vivir en mundos diferentes, ¿no? Que era la marca biográfica de niño en Italia. Entonces, la cosa de la necesidad de pertenecer. Y entonces había una parte de mí que estaba tan sujeta al juicio de cómo miraba el otro. ¿Ah? Entonces me regulaba. Entonces yo, por ejemplo, antes era terapeuta, pero yo nunca hablaba de mis historias personales, ¿no? Acompañaba a la gente, sí, con corazón y verdad, pero mi mundo personal estaba como muy guardado. ¿Ah? Hasta que las historias de deconstrucción, de romper la vida,
de romper lo que uno cree que debe y en qué me sostengo. Cuando sientes que ya lo pierdes todo, nada te importa. ¿Ah? Y entonces me pasó que eso me regaló libertad. Y ya no me importó que pensara quien pensara. Lo único que me interesaba era ser leal a eso que siento en mi corazón y que quiero servir. Y entonces pude entender que todas estas historias que me fueron sucediendo, y que hay bastantes más, tenían un sentido con la construcción de este llamado. Y entonces me dejó de importar mi propia imagen para importarme que esto tuviera una opción de ser real. Y entonces no voy a quitarle ninguna fuerza para estar defendiendo mi imagen, Sí, ¿no? tu parte Y humana. entonces, claro, pero por supuesto que sí. ¿Ah? Y todos tenemos necesidad de ser queridos, de ser bien vistos, pero hay veces que quedar prisionero de eso también se transforma en una limitante para ser quien eres, ¿no? Sí. Y qué te llama a tu corazón. Y hay veces, o sea, deseablemente, el camino es volverse real. ¿Ah? Y para mí volverme real ha significado abrir esta historia. ¿Ah? Y para eso uno se encuentra con maestros. Por ejemplo, María Elena fue una maestra cuando la vi en el programa, que a propósito ahora la vamos a entrevistar seguramente estos días en el canal de la Ola de Meditación Planetaria para conectar su experiencia con la ola. ¿Ah? Entonces, es que hemos estado tratando de ser, Roxana, acercarnos un poquito más a ser reales, a ser totalmente el que uno es. Pero siempre es un viaje, ¿no? Paso a paso. Sí, paso a paso. Pero hay que empezar a irlo reconociendo y a irlo sintiendo y a irlo recordando. Y, sin duda es un plan, todo es un plan, porque lo que tú me estás contando se une con tantas historias que he escuchado y con la misma obra del Cristo. Y Tal cual. como bien dices, en la obra del Cristo hay una frase muy bella y es: en el cielo se prepara y en la tierra se realiza". Hay un plan tan grande que se está Tal creando allá cual. arriba, que ya está Tal, creado para que lo tal cual. hagamos, Tal y cual. lo que se necesita es esa totalidad que tú dices, esa Tal cual. unión. Tal cual. Es como la otra vez contaba, como en ese mundo dorado estas mujeres estaban preparando esta escena de esta expansión, ¿no? Pero esto necesita ser realizado aquí, necesita ser realizado por nosotros, porque también se mostraba como esa realidad unitaria se abre en una tridimensionalidad que es como un árbol de ramificación de la realidad. Entonces, lo que necesitamos es integrar lo que está separado. Y eso no solamente toma la forma de esta ola, es un viaje permanente de reunir las partes que están separadas de nosotros mismos, las partes que no aceptamos, las partes que rechazamos, las partes que criticamos, las voces de la violencia dentro de nosotros. Y entonces cuando nos podemos movilizar hacia tener compasión de lo asustado, de lo vulnerable, de lo doliente en nosotros mismos, de lo culpable incluso dentro de nosotros, cuando podemos abrazarlo de esa manera, es como que lo separado se reunificara. ¿Y qué es eso? Es unir tierra y cielo.
Es lo mismo que con la ola de meditación. Esto parte desde otro lugar, pero necesita ser construido acá. Desde nuestra separación tenemos un viaje de reunificación, incluso es una transformación geométrica, dimensional, de lo trino en unitario. Y eso, ¿cómo lo hacemos? Con nosotros mismos, con nuestras propias sombras y con las sombras del otro. Entonces, cuando puedo abrazarte y verte con ternura en tu propia división, eh, porque conozco la mía, no dejo de ser un juez, dejo de ser un tirano para convertirme en un hermano. Y los hermanos se dan la mano para ayudarse. Y eso es traer cielo a la tierra o llevar la tierra hacia el cielo, ¿no? Tal como tú dices. Sí. Haznos la invitación entonces de la próxima meditación. Ah, sí, gracias, gracias. Entonces, acuérdense, lo vamos a subir luego a las redes y todo, que estamos construyendo un corazón, y que estamos recién comenzando a tejerlo. Esto ni siquiera partió con nosotros, partió en el año 87 con José Argüelles y la convergencia armónica. Fue la primera meditación planetaria y esto está íntimamente unido. Para mí esto partió con él. Entonces, es un tejer el corazón colectivo. ¿Y qué es tejer nuestro propio corazón? Entonces es una geometría Fibonacci en que vamos reuniéndonos en estas meditaciones planetarias que tienen un programa de fechas. Ahora, de las que partimos nosotros va a ser la segunda ola y es el 12 de marzo a las 12 horas, donde en tu propio lugar, en la hora de tu propio país donde estés, son tus 12 horas. Y entonces nos juntamos todos en YouTube. En YouTube, un canal que lo hemos llamado Ola de Meditación Planetaria. Todas nuestras redes son muy creativas, se llaman igual, Ola de Meditación Planetaria, para que sea fácil. Y entonces, a las 12 horas de tu hora local, nos reunimos en YouTube y vamos a meditar durante 30 minutos con una linda música, una linda imagen, y es solamente el concepto, todos somos uno, un solo pulso, un solo ser. Entonces, es como decantar un pensamiento, esa memoria, y a través de ese silencio, ir tejiendo como una ola que va recorriendo el planeta, en la medida que la Tierra va girando como el uso horario. Las 12 se van corriendo en todas partes, ¿no? Esto parte por Oceanía y termina de nuevamente por Oceanía, ¿no? Y fuimos 10.000 personas en la primera y los convocamos para que nos encontremos para la segunda y seamos fuente de transformación, pero no lo vivamos pasivamente. Sí, es como si el mañana dependiera de ti. ¿Qué estarías dispuesto a hacer si dependiera de ti? Entonces, invita a tu familia, invita a tus amigos, invita a tus redes. Suscríbanse al canal YouTube o la de Meditación Planetaria. Y juntos, estoy seguro que vamos a construir la diferencia. Y sí, hagan esta invitación en sus redes, ayudarían muchísimo. Que cada quien hiciera unos videitos o que compartieran el post que ustedes tienen en su página de meditacionplanetaria.com. Yo la descargué de ahí. Esa la pueden ustedes descargar y la ponen en su Instagram y en todas sus redes
para que entre más seamos, pues más fuerte es esta ola de meditación. Y también en el Instagram vamos subiendo permanentemente las invitaciones. Entonces está el YouTube, donde subimos el material, está la página web, holademeditación.com, y ahí pueden descargar, como dice tú, Rosario, los afiches para compartirlos. Y está el Instagram, ¿no? Y está el corazón que nos une a todos, ¿no? Sí, qué lindo. Pues vámonos saliendo de esta ilusión de la separación que no nos ha llevado a cosas buenas, pero si lo hacemos consciente con movimientos como este de la ola de meditación, cada vez más y más podemos empezar a sentirnos que estamos unidos y que no somos separados, porque eso es lo que somos. Hay que recordarlo, nada más. Gracias Y por tu servicio. te doy una van premier. A ver. No sé en qué momento, porque no depende de mí. Pero en algún momento el todos somos uno va a dejar de ser planetario y va a pasar a ser cósmico. Oh. Wow. Es un sueño. Para allá vamos. Eso es lo que estamos tejiendo. Sí. Todo lo que ha sucedido, te ha sucedido desde pequeño, ¿crees que todo te ha llevado a este punto? Toda esta preparación, todo esto que has visto, que has vivido, te ha llevado a este punto. Decías, yo he querido ser visto como normal, sin embargo, tuviste que demolerte, como bien dijiste, he tenido que demolerme como ingeniero que eres. Para hacer una nueva construcción, pues tienes que acabar con todo primero y luego volver a construir, ¿no? Es que Roxana, es como que dependemos de cosas, dependemos de personas, dependemos de objetos, dependemos de elementos que son reemplazo de lo que nutre el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón en algún grado está vacío. Sí. No porque tenga algo malo la persona, sino porque hemos recibido daños de diferentes maneras. Y entonces la ternura, el cuidado, la seguridad, muchas veces quedan truncadas por historias difíciles. Entonces, comenzamos un viaje de búsqueda de sustitutos para llenar ese corazón. Y ese viaje de sustitutos, además, nos lleva a fracaso tras fracaso, de desilusión tras desilusión, hasta que se alcanza a quebrar lo suficiente para que algo se comience a rendir. Y cuando se comienza a rendir, se comienza a llenar de otra cosa que ya no es sustituto y que es una presencia que te hace sentir pleno, plena. Ya no dependiendo de otro, sino nutrido de una fuente que yo llamo Cristo. Eso que nos reúne a todos y que lo reúne a todos. Entonces, en ese lugar, el compartir pasa a ser de otra manera, pasa a ser una fiesta, pasa a ser una alegría, pasa a ser una celebración. Pero si no tengo una conexión con mi propio corazón, voy a volverme un depredador del tuyo, voy a volverme un depredador de lo demás. Entonces, lo que reproducimos buscando amor, reproducimos violencia y depredación. Entonces, en el momento en que ya no das más, en esta búsqueda sin fin, aparece recién la esperanza. Y la esperanza es decir, es como si dijera no puedo solo. Y ahí comienza otra dimensión más grande. Y eso es la oración que estamos levantando. Estamos levantando para que cada uno de nosotros nos acerquemos a eso que nos reúne a todos y nos sostiene a todos. Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias por tu presencia hoy aquí, por este mensaje que nos dejas.
de un solo pulso, un solo ser. Eso es lo que somos. Gracias a Gracias. ti, Roxana. Gracias a todos los que estuvieron y van a estar. Y ahí nos sentimos en la meditación 12 de marzo a las 12 p.m., cada uno en su lugar, en su sitio, 30 minutos, meditación, unidos con esta intención de un solo ser, un solo pulso. Gracias, Alfredo. Hasta la Gracias. próxima. Gracias a todos. Bye.